Muchos tienen duda de que María Corina sea reconocida por Estados Unidos, por favor. Eso yo creo que es un elemento que ha venido usando el mismo régimen para desanimar y desalentar a la oposición y a la ciudadanía en general. No se trata solamente de la oposición, se trata de los venezolanos, se trata del grosso modo de todo un país que anhela vivir en libertad. Por eso, sin más preámbulos, voy a dejarles aquí la entrevista. A lo mejor no quiero detenerme en ningún segmento, sino que oigamos con atención cuáles preguntas pudieron ser bien intencionadas o cuáles pudieron haber sido de cierta manera manipuladas, porque eso existe en todas partes del mundo. Entonces, pues, lo importante es la inteligencia y la capacidad que demuestra María Corina para responder. Vamos a oírla. Muchas gracias, María Corina, por conversar con Mega Noticias. ¿La ha sorprendido la expectativa que ha provocado su presencia en Chile, la cantidad de venezolanos que quieren reunirse, conversarle? ¿Y cuál es su mensaje para los casi 700.000 venezolanos que hoy día viven en Chile? Muchos de ellos llegaron escapando del régimen de Nicolás Maduro. Me ha conmovido. Me ha conmovido. Y Constanza, te cuento que empezó desde el avión. ¿Sí? Fue muy bello en el trayecto. Venía un muchacho que me decía, un venezolano que vive en Canadá y su mamá tiene 8 años aquí. Y le dijo, cuando vi que ibas a Chile, y dije, ¿y si me la encuentro? Y me dice, y aquí, bueno, lloramos juntos. Es la demostración de un país que ha sufrido mucho, que ha sido desgarrado, que de manera intencional han separado nuestras familias, que han obligado a nuestros jóvenes a partir, dejando atrás sus sueños para Venezuela, a las madres dejando atrás a sus hijos, a los abuelos, a sus nietos. Ha sido algo desgarrador y aquí en Chile lo he vivido de una manera muy, muy intensa. Tú lo viste ayer en las calles, claro. De que se me acercaba y me decía, yo quiero regresar contigo. Y yo decía, sí, lo haremos. Y efectivamente son casi 700.000 venezolanos, gente de bien, profesionales, gente de familia, de fe. ¿Y cuál es su mensaje para ellos cuando se encuentra con ellos, cuando se encuentra con ellos en masa, como probablemente va a ocurrir hoy día en la tarde? Pronto estaremos juntos en Venezuela, pronto. Ese es mi mensaje, pero también un mensaje de mucha responsabilidad, porque si algo ha sido este movimiento es de que cada venezolano asume su responsabilidad individual en hacer esto posible, estando dentro o fuera. Claro, porque usted dice pronto, pero llevan mucho tiempo diciendo pronto y mucho tiempo esos venezolanos que han escapado del país y están lejos de su familia escuchando pronto. Y se ha hecho eterno. ¿Cuándo es pronto? Se ha hecho muy largo. Son 27 años. Y muy doloroso. Son miles y miles y miles de vidas. Pero los venezolanos sabemos que todo cambió. Y el punto de inflexión para mí fue en el año 2023, con la elección de las primarias, porque lo convertimos en un movimiento que unificó al país y que nos permitió, después de más de 30 elecciones, ir a una elección donde no solo derrotamos a la tiranía, sino lo demostramos. Eso nunca había pasado. Entonces, hemos ido logrando victorias que nunca antes habían ocurrido. La victoria espiritual, política, electoral, y el 3 de enero, militar. Entonces, el régimen está derrotado. Lo que queda es terminar de desplazar sus estructuras represivas y corruptas que aún permanecen. Ya vamos a hablar del proceso en Venezuela, pero antes quiero preguntarle por la situación de los venezolanos aquí en Chile. El presidente José Antonio Kast, durante su campaña, prometió expulsar a 330.000 extranjeros que están en condición irregular en nuestro país. La mayoría de ellos son venezolanos. Incluso los llamó a salir por sus propios medios antes de que él llegara al poder, cosa que ocurrió desde ayer. ¿Usted le recomendaría a sus compatriotas que están en situación irregular irse ahora de Chile? Fíjese, en Venezuela sigue el mismo régimen que expulsó a los venezolanos. La señora Rodríguez
es parte medular de una estructura criminal que se alió con las peores fuerzas, no solamente del comunismo cubano, el crimen de Rusia, de Irán, Hezbollah, la guerrilla y el narcotráfico, no solamente para destruir Venezuela, sino para desestabilizar la región. Y ustedes lo vivieron aquí con los crímenes cometidos por el Tren de Aragua. De modo que regresar a Venezuela representa un enorme riesgo para millones de mis compatriotas que quieren volver. De modo que mi planteamiento y mi solicitud a todos, primero a los venezolanos y también a los líderes globales que nos acompañan, es logremos una transición rápida para que todos los venezolanos que así lo desean puedan volver rápidamente, de manera segura y protegidos a su país. En la conferencia de prensa de esta mañana usted dijo que a los que cometen delitos hay que castigarlos y expulsarlos, pero que a los ciudadanos de bien se les debe regularizar. ¿Usted le va a solicitar al presidente Kast oficialmente que regularice a los venezolanos que están en situación irregular en nuestro país? A todo Estado, toda nación, le conviene que cada individuo que está en su territorio esté en una situación de regularización. Y obviamente cada nación tiene sus mecanismos para determinar bajo qué condiciones y plazos eso se realiza. Tenemos experiencias muy positivas en América Latina, donde los venezolanos se han integrado a la comunidad, a la economía, profesionales increíbles. Profesionales que, por cierto, necesitamos de vuelta, que además se han formado, han adquirido experiencia y regresarán con mucho que aportar para la reconstrucción de su país. No sé si en esta oportunidad voy a tener tiempo de hablar con el presidente Kast en detalle, pero desde luego lo voy a buscar. Ahora, no tengo duda, es que es uno de los aliados más importantes que hoy tenemos en el mundo para garantizar una transición a la democracia y a la libertad en Venezuela, para que puedan regresar millones de mis compatriotas. Pero su solicitud específica para José Antonio Kast es que no expulse a esos 300.000 venezolanos irregulares, sino que los regularice. ¿Esa sería su petición? Mi petición a todos. Pero en este caso los Chile, gobiernos, porque usted está en Chile, digamos. Evidentemente. Pero mi petición a todos los jefes de Estado es que brinden protección a los venezolanos que están siendo y que han sido perseguidos, para que puedan regresar de manera segura a su país lo antes posible. Y por supuesto la petición viene acompañada de que nos ayuden a acelerar esa transición, lo cual él ya lo está haciendo. ¿Esa protección que usted solicita es a través de la regularización? Es uno de los mecanismos, sin lugar a duda. Nuevamente no quiero entrar en detalles porque cada país, cada nación tiene sus diversos mecanismos. El caso de Colombia es muy particular, el caso de Ecuador es muy positivo. De manera que lo que sí quiero asegurarles a todos los chilenos es que el pueblo de Venezuela es un pueblo de gente buena. Hay excepciones que han cometido crímenes monstruosos en mi país y en otros países, y esos tienen que enfrentar todo el peso de la ley. Usted dice que no sabe si va a tener tiempo para encontrarse con el presidente Kast. ¿No tiene una reunión agendada de entre hoy y mañana con el presidente? Yo salgo de viaje esta noche. Yo regreso ya esta noche, son menos de 48 horas, de modo, y imagínese cómo está él con tantos invitados que han venido de todas partes del mundo, pero tenemos una gran comunicación y yo sé que nos vamos a reencontrar pronto. Pero si tuviera la posibilidad de juntarse con él, aunque sea algunos minutos, ¿le haría la solicitud de que no los expulse y de que los regularice? Yo creo que ya te dije lo que yo le diría, y lo haría con muchísimo respeto y con mucho agradecimiento por lo que este país ha dado a los venezolanos y ha acogido a tantos de mis compatriotas. María Corina, ¿qué cambió en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, más allá de que ya no está Nicolás Maduro? Han cambiado muchas cosas. Por una parte, yo pongo la analogía de la represa que se va llenando, ¿no? Que se va llenando por una parte con dolor, con persecución, con humillaciones, con tanto mal y tanta muerte que este régimen ha traído, pero también se ha llenado de coraje, de organización, de trabajo y de amor. Entonces todo esto ha estado reprimido, contenido por una estructura de terror, donde ningún colega suyo, nadie se atreve a hablar en Venezuela. Yo traté de ingresar hace poco a través de Cúcuta y no me lo permitieron. Y no te dejaron. Igual que a todos los periodistas que estábamos ahí intentando ingresar. Incluso
hay colegas suyos que viviendo en Chile, en otras partes, no se atreven a hablar porque tienen familiares en Venezuela. Y el 3 de enero se abrió, como si tú abres un agujero en esa represa, y empieza a fluir energía, la gente empieza a atreverse. Primero un paso en las iglesias, en los templos, después frente a las cárceles y los centros de tortura, después empiezan los estudiantes en las universidades, ahora en las calles, compañeros de todos los partidos que estaban en clandestinidad empiezan a salir. Esto era impensable hace 9 semanas y es indetenible. Imagínate lo que van a hacer dentro de 9 semanas. Entonces, lo que quiero transmitirles es, este es un proceso que comenzó y que no va a detenerse hasta que no tengamos full democracia en nuestro país. Ya, porque poco se entiende desde afuera que saquen a un dictador y dejen gobernando a una de sus más cercanas colaboradoras. Usted misma dijo, Delcy Rodríguez, y además a su gente, Diosdado Cabello y otros. Y todo el aparato represor que parece seguir intacto. Entonces, uno se pregunta por eso que cambió. Y usted dice, cambiaron muchas cosas, pero claramente todavía en Venezuela están lejos de un régimen democrático. Absolutamente, pero vemos cómo el régimen en Venezuela está siendo utilizado para desmontar elementos de la propia estructura represiva del crimen y de la corrupción que durante 27 años construyeron. Ellos mismos están siendo utilizados, instrumentos para desmontar parte de estos actores. ¿Utilizados por quién? ¿Estados Unidos? Por instrucciones de los Estados Unidos, ya. Claramente, del gobierno de los Estados Unidos. Ya, o sea, ¿es efectivo que Estados Unidos está controlando el proceso político en Venezuela? Nadie tiene duda de ello. Ya. Y están siendo, no es un régimen sostenible, pero está siendo utilizable para tal fin. Ya. ¿Y Delcy Rodríguez es para ustedes distinta o es lo mismo que Nicolás Maduro? Es peor. Es peor. ¿Y por qué entonces Donald Trump la elige a ella para continuar el proceso? Yo no voy a especular sobre las decisiones del presidente Trump y su Pero administración. usted se ha reunido con el Claro, presidente Trump. pero no me corresponde a mí emitir opiniones sobre sus preferencias o decisiones. Lo que está claro es que al pie de la letra está siguiendo instrucciones, pero también está claro que el pueblo de Venezuela ha aprendido mucho en estos años y nos hemos mantenido en un camino del civismo y la firmeza ciudadana, que insisto, no es debilidad, esto es muy importante, ¿okay? Hay gente que dice, ¿por qué no han recurrido a la violencia? ¿Por qué no? Porque hemos encontrado la fuerza en el movimiento cívico organizado. Y fíjate lo que hemos logrado. Nos dijeron que era imposible unir al país, imposible hacer primarias sin la interferencia del régimen, imposible derrotar a Maduro, imposible derrotarlo y demostrarlo, e imposible llegar a un punto donde Maduro ahora enfrenta a la justicia. Sí, esto no está listo. Constanza, tienes toda la razón y los venezolanos mejor que nadie lo sabemos, pero hemos reconocido cómo se van dando pasos y esto se acelera. Ya, y usted dice esto se acelera y no tiene vuelta atrás, ¿cierto? ¿No teme que el presidente Donald Trump se conforme con Delcy Rodríguez, con, digamos, tener un acuerdo para el petróleo, que él dijo literalmente que era lo que más le interesaba, y no siga promoviendo un cambio de régimen y una transición democrática? Pero es que el planteamiento que ha formulado Estados Unidos, lo ha hecho verbalmente, lo ha hecho por escrito, es más, lo hizo ayer en una comunicación a un tribunal de los Estados Unidos, expone claramente un proceso en fases que están orientados a un proceso de transición que permita legitimar los poderes públicos, legitimar la presidencia a través de procesos electorales. Lo dice explícitamente. Ahí está. ¿Y qué plazos da Donald Trump? Usted que se ha reunido con él. ¿De qué plazo estamos hablando? Eso corresponde nuevamente a su visión de cuáles las preferencias que pueden tener una respectiva parte o la otra, y en este caso la administración de los Estados Unidos. Lo que nosotros hemos aprendido, Constanza, es que hay que avanzar un día a la vez. Evidentemente hay un momentum que se ha generado, que hay que aprovecharlo, y hay una urgencia en una nación que está sufriendo, porque mientras tú y yo hablamos, la inflación en Venezuela es de más del 500%. La situación económica es peor cada día.
más del 80%, el 86% de los venezolanos viven en pobreza. Y eso no va a cambiar mientras esté un régimen que ha arrasado intencionalmente el país. De modo que sí se ha ido avanzando en desmontar estructuras represivas, no se ha logrado todo lo que se requiere, se ha avanzado, empezamos a ver las primeras señales, se están recuperando algunas libertades civiles, no todas aún, se ha comenzado a poner bloqueos y trabas a la corrupción y supervisión a los desembolsos de los fondos, pero obviamente en paralelo tenemos que construir la ruta democrática que permita tener elecciones limpias y libres, que es lo que aspiramos los venezolanos. María Corina, ¿se arrepiente de haberle entregado la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump, considerando que es un presidente que ha ninguneado nuestro idioma, dijo no voy a aprender su maldito idioma, pero sobre todo que ha atacado al menos a 7 países durante su presidencia, no solo Irán, sino que está Somalia, Nigeria, Yemen, Irak, etcétera? Y en el caso de Irán, además, bombardearon una escuela donde murieron 175 niños. ¿De verdad usted cree que se merece el Nobel de la Paz? Voy a hablar desde la perspectiva de Venezuela. Son 27 años alertando al mundo de lo que se estaba construyendo. En Venezuela hay más de 20.000 ciudadanos que han sido detenidos, encarcelados durante estos años por pensar distinto. Hay más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando de más de 300.000 asesinatos, más de casi 9 millones de venezolanos que han sido obligados a salir del país. Y mientras esto ocurría, nosotros le pedíamos al mundo que reaccionara, que se aplicara la justicia. En muchos casos encontramos palabras de aliento, en otras de lástima, en otras nos daban la espalda. Hay una sola nación que ha puesto en riesgo la vida de algunos de sus hombres y mujeres por la libertad de Venezuela, y ha sido Estados Unidos bajo la dirección de Donald Trump. Y es algo que los venezolanos reconocemos y agradecemos. No hemos conquistado aún la libertad, pero se ha abierto esta ventana y vamos a llegar hasta el final. Pero para usted, y para usted, si no puedo, digamos, no le... Por lo tanto, para terminar, no me arrepiento. Al contrario, estoy escuchando lo que es el clamor de un país que agradece a un líder que ha abierto una puerta para avanzar en la transición hacia el reencuentro de los venezolanos en una nación democrática y libre. Ya, no le importa que al mismo tiempo esté ordenando y atacando a otros países. Eso lo dices tú, eso lo dices tú. Usted no... Eso lo dices tú. Obviamente, todas las vidas en el mundo nos duelen. Yo tengo un mandato de luchar por la libertad de Venezuela y de alinear a todos los actores que pueden contribuir a que esto ocurra, porque liberar a Venezuela tendrá consecuencias enormes, no solamente para los venezolanos de estas generaciones y las generaciones por venir, sino de muchas otras naciones, incluso más allá de nuestro continente. María Corina, estamos terminando, pero ¿usted apoyaría la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, considerando que ella fue la que lideró la investigación sobre Venezuela cuando era la alta comisionada de Derechos Humanos? Yo no estoy en una posición en este momento de apoyar o no una candidatura. Pero es una líder que fue candidata presidencial. Creo que un líder de América Latina sería muy bueno para las Naciones Unidas, sobre todo uno que no se calle ante las injusticias y que defienda la democracia y la soberanía de los pueblos ejercido a través del voto. Creo que las Naciones Unidas tienen un reto enorme de repensarse, de reconcebirlas para una nueva era. ¿Y usted cree que Michelle Bachelet podría encabezar, considerando además que es latinoamericana y que además, como le digo, lideró esta investigación sobre Venezuela, que le causó todo un conflicto con Nicolás Maduro? Sí, no, indiscutiblemente la presidenta Bachelet tiene méritos increíbles y yo se los reconozco. Y no por ser mujer, sino por ser una líder que efectivamente ha defendido los derechos humanos. Y finalmente, María Corina, ¿usted espera ser presidenta de Venezuela? Mire, lo que nos ha tocado hacer va mucho más allá de legítimas aspiraciones que puede tener cualquier ciudadano. Es una causa que nos trasciende. Y en este trayecto
nos han puesto pruebas en las cuales hemos tenido que poner a un lado lo que pueden ser nuestras preferencias, incluso cuando sentimos que es la justicia por una causa superior. Yo estoy dando la vida para que sean los venezolanos los que decidan, cada uno de nosotros libremente, a quién queremos, sin ningún tipo de restricción o intromisión sobre el liderazgo y la estrategia y los valores por encima de todo que van a liderar este camino apasionante que va a ser la reconstrucción de un país arrasado, que es una gran oportunidad, Constanza, porque mucha gente nos dice que es lamentable que en Venezuela no existan instituciones, y es verdad, pero al mismo tiempo es la oportunidad de construir desde cero todo un entramado constitucional inclusivo que debe darle confianza a todos los venezolanos para generaciones, yo diría siglos por venir. Ya, pero usted dijo que debieran venir elecciones libres, ¿cierto? De nuevamente. ¿Este proceso debiera terminar en algún momento en elecciones libres? Es lo que quieren todos los venezolanos, efectivamente. ¿Y en esas elecciones libres podríamos verla a usted como candidata? Absolutamente. Muchas gracias, María Corina Machado. Gracias a ti, Constanza. Bueno amigos, como han oído, pues María Corina está muy clara, está totalmente, María Corina está clara. Bueno, vamos a ver, no se puede conectar, ok. Bueno, hay ciertas restricciones, lo respeto total, entiendo lo que pueda pasar aquí. Y bueno, ha finalizado el video. Vamos a ver cómo quedó la grabación y cualquier cosa, si no se logró la transmisión en directo, pues les subiré la grabación. Ok, voy a finalizar la grabación.